Bueno, en primer lugar, es un gusto en la ANEP recibir en nuestra casa a la gente de la Universidad de la República y particularmente a la gente vinculada a este tema que para nosotros pauta mucho hacia el futuro, ya está en el presente, hablar del futuro es algo más metafórico, eh, porque nos importaba muchísimo la relación de lo educativo con el mundo del trabajo y en particular con los cambios que se operan en el mundo tecnológico, en el mundo de las comunicaciones, en el mundo virtual, porque gran parte de los niños que hoy están cursando estudios primarios y algunos estudios iniciales van a estar viviendo en una realidad muy diferente a la que nosotros vivimos. Muchos hablan de los nativos, los no nativos, bueno, y en esto de pensar perspectivas de trabajo, debo decir que ya estamos pensando alguna más. Y hablábamos con Cicada en la oportunidad anterior, con integrantes del equipo, de ver en el futuro la posibilidad de llevar algunas actividades de difusión al seno mismo de las instituciones de educación media y de instituciones escolares. No porque ANEP no cuente, porque ANEP cuenta con este apoyo de Ceibal, pero sí para comenzar a acercar un mundo que parece académicamente distante, pero que tiene que estar académicamente cercano a los estudiantes de hoy. Así que, bueno, un orgullo para la Administración Nacional de Educación Pública, a todos los que están mirando por la pantalla, decirles que va a ser un ciclo de conferencias que muy posiblemente tenga luego correlato en alguna publicación y que esperamos que al final del mismo se abra otra etapa, esta vez ya con reflexiones de los docentes desde nuestro campo específico sobre los aportes por ustedes brindados. Un placer, bienvenido. Muchas gracias, consejera. Muchas gracias por las palabras. Para mí es un placer, un honor estar en este lugar. Soy un hijo de la educación pública, así que para mí es más que un placer. La semana pasada tuvimos, además de la inauguración de este ciclo, tuvimos a Monsechi y Cabana haciendo una introducción a la inteligencia artificial o a las disciplinas que se entienden popularmente como inteligencia artificial, sobre todo hablando de sus impactos, el por qué estamos hablando ahora de esto y no hace 2 años o cosas por el estilo. Y hoy nos vamos a meter un poco más abajo. Fue cuando me pidieron que si podía dar esta charla, me pasaron el punteo de temas que estaba previsto que habláramos acá y quedé sorprendido. Es un punteo de lo más interesante y diverso. Y voy a ver si puedo estar a la altura de este punteo.
Se supone que vamos a hablar de qué es la computación, de cómo la computación es distinta o no es distinta y cómo impacta en la inteligencia artificial, cuáles han sido sus mayores progresos, cómo ha impactado, y esto es mucho más importante de lo que nos imaginamos, la tecnología en el momento en el que estamos viviendo actualmente de la inteligencia artificial. Cómo ha impactado las grandes cantidades de datos que hay por todos lados. Y una última pregunta que está ahí inocentemente, pero que es gigantesca, que dice, ¿qué deberían los alumnos saber en cada nivel de formación? Bueno, cuando lleguemos ahí van a ver que voy a elegantemente zafar de esa pregunta, pero algo voy a intentar decir. Voy a ir muy para atrás, casi 100 años para atrás, y voy a decir que todo esto es culpa de un perdedor. Todo esto es culpa de Hilbert, un matemático alemán conocido de esa época, no tan conocido hoy, fuera del mundo de la matemática, que le planteó a la comunidad una serie de problemas, preguntas, dudas, los retó. Era un tipo muy influido por el positivismo del siglo XIX y que él estaba convencido de que la matemática era una cosa que uno podía hacer metódicamente y que tenía las respuestas a todo o algo así. No exactamente, pero algo así. Y dijo, bueno, esto que hacemos así un poco artesanalmente los matemáticos, que nos planteamos una duda y que demostramos si una determinada aseveración es verdad o mentira, y si algo se contradice con algo, y si todo podemos probar con un teorema cualquier cosa que nos propongamos. Planteó estas dudas y dijo, las matemáticas. Bueno, no exactamente las matemáticas, pero un sistema formal como las matemáticas, que estamos acostumbrados a ver. ¿Es completa? Dijo. ¿Y qué quiere decir con es completa? Dijo que hay una serie de verdades que todos asumimos como tales, sus axiomas, y a partir de ellos podemos llegar a cualquier cosa que sea verdad simplemente aplicando reglas de la lógica o de la aritmética. Y también preguntó, ¿son consistentes? Cualquier cosa que yo pueda mostrar que es verdad, su opuesto es mentira. Y también se preguntó, y ahí es donde metió la pata Hilbert, porque nos causó todo este problema, se preguntó, ¿son decidibles? Es decir, si yo me enfrento a algo a una aseveración, ¿puedo decidir si es verdad o mentira? Aplicando una serie de reglas o un mecanismo metódico. Esto fue en 1928, creo. No puse fechas porque, como en la semana pasada le erramos a todas, no puse ninguna acá para evitar el bochorno. Pero eso fue algo así como en 1928. Y los matemáticos de la época levantaron el guante y rápidamente se pusieron a tratar de contestar esas preguntas. Uno fue Gödel. Ahora se puso un poco más famoso por una película que está en la vuelta, que aparece por ahí como un personaje. Y demostró
en dos artículos, en dos teoremas en realidad, demostró que no eran ni completas ni consistentes. No se podía, a partir de los axiomas, llegar a todas las verdades. Y no podíamos afirmar que la contradicción de una verdad era mentira, o algo así. Esto fue en 1931, muy poquito tiempo después que Hilbert retó a la comunidad. Hilbert creía realmente en que la respuesta a sus preguntas eran verdad, o aparentemente eso creía. Y esto fue una especie de primer golpe. Pero a la última pregunta, que en alemán se le llama algo así como... acá la compañera capaz que me puede ayudar con la pronunciación. Entscheidungsproblem. El Entscheidungsproblem es el problema de la decisión, o algo así es la traducción al español. Y entrando un poco más en detalle, ¿existe un método definido, un proceso mecánico, dijo algún otro de los matemáticos de la época, que pueda aplicarse a cualquier afirmación matemática y que me garantice una decisión correcta sobre si dicha afirmación es cierta? Ese proceso mecánico, es un algoritmo. Esa aplicación mecánica y sin pensar prácticamente, sin un humano detrás pensante, esa aplicación mecánica es un algoritmo. Eso que se preguntaba Hilbert, estaba diciendo, ¿hay una inteligencia mecánica? ¿Hay una inteligencia artificial? No sé si se lo reconoce así, pero a mí me parece que es una de las primeras preguntas sobre la existencia de la inteligencia artificial. 1928. Resulta que algún famoso como Turing, pero algún otro matemático también famoso como Church y Post, a la vez, eran años, se ve que bastante intensos, a la vez, trabajando por separado, de formas completamente distintas, respondieron al Entscheidungsproblem, no se puede. No hay un proceso mecánico que me permita decidir si una afirmación es cierta. Y no solo lo respondieron, lo demostraron. Lo demostraron de formas distintas. En particular, Turing, que era un tipo muy joven en esa época, lo demostró de una manera un poco extraña. Se inventó una máquina que él no le llamó la máquina de yo mismo, le llamó una máquina automática. El nombre de la máquina de Turing es posterior, se lo regaló Church, creo. No estoy seguro. La máquina automática que se inventó Turing era una abstracción, un juego mental que trataba de representar cualquier mecanismo, ¿cómo le llamamos antes? Cualquier proceso mecánico, cualquier algoritmo. ¿Y cómo lo representaba? Tenía una supuesta tira de casilleros, como una cinta de casilleros, que adentro tenía escritos, esos casilleros tenían algún símbolo escrito ahí, por ejemplo, ceros y unos, pero podían ser letras, podían ser cualquier cosa. Y
tenía también un cabezal, una especie de cabezal de tocadiscos o de cinta magnética o de algo así, que decía, estoy parado en esta parte de la cinta, arriba de este casillero, y lo leo. Tengo la capacidad de leer qué dice ese casillero, como si fuera algo que observo ahí. Y no solo tiene capacidad de leerlo, tiene capacidad de escribirlo. Y después tengo otras cosas. Tengo una serie de recetas o de instrucciones de qué hago si leo algo en particular en ese casillero. Si leo un 1, me voy a fijar, estoy en una determinada página de mi libro de recetas y digo, ¿qué hago cuando tengo un 1? Bueno, cuando tengo un 1, escribo un 0, por ejemplo, y muevo la cinta a un costado. Muevo el cabezal al casillero de al lado. Y además paso a esta otra página de instrucciones. Eso que resulta como un poco arbitrario, un poco rocambolesco, así de por qué hago todo eso, se le ocurrió a Turing y demostró que con eso podía representar cualquier proceso mecánico de seguir instrucciones, digamos. Y eso le facilitó, acá hay un ejemplo, no importa, de lo que les contaba recién. En particular, esta máquina de Turing agarra una tira que tiene ceros y unos y espacios vacíos, y cuando encuentra un 1, escribe un 0, y cuando encuentra un 0, escribe un 1. Lo único que hace esta máquina de Turing es seguir instrucciones para dar vuelta a todos los símbolos de esa tira. No hace más nada que eso. Pero una máquina de Turing puede hacer cosas mucho más complicadas. De hecho, cualquier cosa que podamos representar con una tira de instrucciones. Y se inventó la idea de estados. Ese círculo ahí es un estado inicial. Estoy parado arriba de estas instrucciones, quiere decir, estoy en esta página de mi libro de instrucciones. Y esas flechas quieren decir, bueno, si me encuentro un 0, escribo un 1, me muevo a la derecha, esas son mis instrucciones, y vuelvo a la misma página. Sigo usando las mismas instrucciones. En caso de que me encuentre con nada, no escribo nada, me muevo a la izquierda y termino. Todo esto es un poco, como dije hace un rato, arbitrario. ¿Por qué hace esto? No me voy a meter ahora, pero demuestra que con esto hace cualquier cosa. No hace cualquier cosa. Hace un conjunto de las cosas que se pueden hacer. Y ese conjunto de las cosas que se puede hacer es generar el número de el conjunto de los números computables, se le dice. Y es el conjunto de las cosas que se pueden hacer siguiendo un set de instrucciones de forma automática. Una vez que tuvo su máquina, la mejoró incluso más y dijo, ¿ahora qué pasa si a esa máquina yo le puedo cambiar esas instrucciones? Le puedo decir como parte de esa cinta que le doy, con símbolos, cuáles son las instrucciones de lo que tiene que hacer con el resto de la cinta. Esa máquina se llamaba la máquina universal de Turing. Era una máquina que podía hacer no solo seguir un set de instrucciones, sino cualquier set de instrucciones, cualquier conjunto de instrucciones, y que utilizándola demostró que la respuesta a la pregunta de Hilbert era no. Turing no estaba tratando de inventar la computación. Turing estaba tratando de llevarle la contra a Hilbert. Y no sé si sin quererlo,
pero como subproducto de contradecir a Hilbert, se inventó la computación. O algo así, o reinventó la computación. Pero fue uno de los que la inventó. Y además respondió una pregunta muy parecida a la de Hilbert, que era, si yo estoy ejecutando una de estas máquinas, estoy haciendo funcionar una de estas máquinas, que es un algoritmo, en definitiva, la expresión matemática de un algoritmo. ¿Puedo decidir, de nuevo la palabra de hoy, puedo decidir si en algún momento va a parar, si va a terminar de hacer lo que tiene que hacer? No puedo, porque es una pregunta análoga a la anterior. Eso fue en 1936. Disparó un mundo. Se vino la Segunda Guerra Mundial, las necesidades de resolver problemas se volvieron acuciantes, eran de vida o muerte directamente, y un montón de matemáticos se pusieron a trabajar, o lo que en ese momento eran matemáticos y luego conocimos como computólogos, se pusieron a trabajar en cosas que tenían que ver con esa forma de resolver problemas que habían inventado a la vez Turing, Church y otros que estaban en la vuelta. Y entonces aparecía gente como von Neumann, un húngaro también matemático, que se puso a preguntarse cosas como, está bien, pero ¿qué tipo de problemas podemos resolver? ¿Y cuánto tiempo nos va a llevar resolver un problema con esta cosa tan rudimentaria? ¿Cuántos pasos tenemos que dar para resolver un problema? Y no solo él, pero un montón de gente terminó empezando a pensar en que había problemas que se podían resolver en la misma cantidad de pasos que tenía la entrada del problema. ¿Qué era la entrada del problema? No sé, queremos en ese momento hacer cosas de logística, queremos ordenar cosas, queremos mandar provisiones de un lado para otro, queremos ordenar un conjunto de cosas. Y dijo, bueno, algunos de estos problemas los podemos resolver en la misma cantidad de pasos que cosas tenemos. Hay otros que no, hay otros que nos va a llevar el cuadrado de la cantidad de pasos de cosas que tenemos. Hay otros que nos va a llevar una cantidad exponencial de pasos resolver si tomemos en consideración la entrada de ese problema, el tamaño de los elementos de mi problema. Y se disparó todo un mundo de estudio que es el de la complejidad de los problemas. ¿Cuán difícil es un problema de resolver? Y ahí aparecieron cosas como, bueno, este es un problema P, se decía. Este es un problema que pertenece a una clase de problemas que sé cómo resolver en una cantidad polinómica de pasos. Por ejemplo, n cuadrado pasos, o el cubo de la cantidad de la entrada de pasos, cosas así. O una suma de n cuadrado más lo que sea. Y hay otros que no sé si puedo resolverlos en esa cantidad polinómica de pasos. Y eso es un punto interesante. No sé si puedo. Capaz que sí. Pero hasta ahora hay una serie de problemas que nadie ha encontrado una forma de resolver en una cantidad polinómica de pasos. Pero, tratando de hacer algo, se dieron cuenta que si tenían una solución del problema, podían fijarse, chequear si realmente era una solución del problema en una cantidad polinómica de pasos. ¿Por qué me estoy metiendo en todo este lío de contarles esto? Porque esto fue el nacimiento
de la ciencia de la computación. No solo crear la computadora, sino crear el estudio de los animales que hacemos en la computación, digamos. Entonces se volvió una ciencia que resolvía problemas y que además se estudiaba la forma de resolver problemas. Y se dieron cuenta de que no era tan sencillo y que había cosas que eran muy complicadas, demasiado complicadas para resolver en el tiempo que tenía un ser humano, incluso usando una computadora. Y se pusieron a tratar de desarrollar estrategias para resolver problemas que no llevaran una cantidad absurda de pasos, sino que llevaran una cantidad razonable de pasos. Y entonces se inventaron unas cosas que le llamaban algoritmos ávidos o greedy, que intentan quedarse con lo mejor que pueden, no importa mucho ahora, inventaron algunos algoritmos que partían el problema en pedazos y los resolvían por separado, una forma de achicar el problema. Se inventaron algunas cosas que le llamaron la programación dinámica, ahora vamos a ver un poquito más sobre eso. Ya existían los grafos, que son una entidad matemática que representa gráficamente cosas, y empezaron a desarrollar soluciones de problemas sobre esa abstracción. Y mucho tiempo después empezaron, o no tanto tiempo después en realidad, empezaron a hacer cosas como decir, bueno, en realidad no puedo resolver este problema de forma exacta, así que voy a tratar de resolverlo lo mejor que puedo, me voy a aproximar a la solución. Y no hace tanto empezaron a decir, bueno, no solo voy a tratar de acercarme, voy a utilizar las probabilidades de las cosas para resolver mis problemas. En los mismos años, 43 creo, no puse ni una fecha en una transparencia. En los mismos años, hubo gente que tratando de identificar si una imagen era una cosa u otra, se inventó el perceptrón, que era una cosa destinada a construirse como una máquina, no era lo que hoy conocemos como software, pero que era una idea una forma bastante gráfica de representar que yo tomaba una serie de entradas de mi problema, por ejemplo, partes de una imagen, píxeles, ¿no? Pedacitos de una imagen, les daba un valor, los multiplicaba por un número, los sumaba y dependiendo de el número final que tenía, decía esto es tal imagen o no. No funcionó. No funcionó porque era muy sencillo y porque esos pesos sabía que esos números por los cuales yo tenía que multiplicar mis entradas eran números que yo tenía que averiguar cuáles ponía ahí para que el número que me salía al final tuviera algún significado. Y además era muy sencillo. Los únicos tipos de problemas que podía resolver eran, bueno, una cosa que se llaman problemas lineales, etc. Pero era una cosa que sentó las bases. Eso es lo que más o menos hoy representa una neurona de las redes neuronales que han escuchado hablar por ahí. Saltamos un montón de años para adelante y hubo gente que dijo, bueno, en realidad la idea era buena, pero vamos a hacerla un poco más compleja y vamos a poner muchos de esas, una después de la otra, y vamos a poner unos números de entrada que pueden ser partes de una imagen, por ejemplo, pedazos píxeles de una foto. Vamos a esos números irlos procesando de la misma manera que lo hacíamos con un perceptrón, y del otro lado voy a tener un resultado de una cuenta, un número,
que me va a decir si esa imagen me va a tirar un número, y yo voy a decidir en base a ese número si esa imagen es un niño, lo que sea. El problema es que para cada una de esas líneas que está ahí, voy a tener que encontrar un número que, haciendo un montón de cuentas, me termine dando el número al final que yo quiero obtener. Y eso es bastante complicado, es uno de estos problemas de los que hablábamos que empiezan a crecer en tamaño de formas quizás no polinómicas, o sea que no es al cuadrado, al cubo o algo por el estilo. Esa forma de hacer las cuentas vino al rescate de estos problemas. Algunas de las técnicas que habían diseñado, ahora vuelvo a eso, por ejemplo, un tal Richard Bellman, que era un matemático también que trabajaba haciendo optimización de cosas, resolviendo problemas de logística, en particular para el ejército de Estados Unidos en los 50s, y que se le ocurrió una forma de resolver problemas que era partir los problemas en problemas más chicos, resolverlos, guardar el valor de la solución de ese problema y usarlo para resolver el problema más grande. Eso, que era una cosa que en ese momento se llamaba programación matemática o alguna cosa por el estilo, el que financiaba este trabajo era el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, y en ese momento la persona que decidía qué financiar y qué no financiar era un tipo que detestaba las matemáticas. Y Bellman se le ocurrió que no era bueno decirle a esta persona, hola, financiame esta investigación en matemática que te va a resolver tus problemas de logística. Le dijo, financiame una cosa que se llama programación dinámica. Y por la única razón que le puso ese nombre es porque dinámica sonaba bien. Le parecía algo que al señor del Ministerio de Defensa le iba a parecer bueno. Dinámica era bueno. No había otra interpretación del asunto. Y programación sonaba en ese momento como algo moderno y algo que era como ahora inteligencia artificial, ¿no? Una palabra que sonaba. Así que el Ministerio de Defensa le financió finalmente el trabajo a Bellman, y Bellman hizo explotar la algoritmia de la optimización de cosas, de resolver problemas en los que queríamos mejorar algo, llevar cosas de un lado a otro en el tiempo más corto, utilizar la menor cantidad de insumos para construir algo, cosas por el estilo. Tanto le hizo que las cosas que hizo en ese momento, por ejemplo, en los 50s, los algoritmos que desarrolló en ese momento son los que hoy en día se usan para transmitir datos de una punta a otra del mundo arriba de Internet. Todos los datos, la gran mayoría de los datos que transferimos, usan un algoritmo que se llama de Bellman-Ford no para ser transmitido, pero para elegir la ruta más corta de un lado a otro. Pero no solo nos ayudó en eso, sino que también nos ayudó a resolver problemas como el de calcular todos los pesos, todos los numeritos que hay en esas redes neuronales que tenemos que encontrar para que esas redes clasifiquen las cosas de la forma que queremos. Cuando capaz que escucharon, el otro día estaban hablando de ChatGPT y no sé si escucharon por ahí en las noticias, hablan de modelos, esas cosas parecidas a estas, esas redes que tienen miles de millones de
parámetros se refieren a estos numeritos que tenemos que encontrar. Y esos miles de millones de números que tenemos que encontrar, los encontramos con algoritmos que logran hacer eso porque lograron evitar los problemas que nos habían encontrado la gente como Newman, que decían esto es un problema NP o esto es un problema que no sé cómo resolver en tiempo polinómico. Bueno, la gente se puso a estudiar cómo poder hacer para esquivar ese tipo de problemas. Por ejemplo, con la programación dinámica y, por ejemplo, con los algoritmos aleatorizados. Que creo yo, y esto es una opinión, seguro que alguien acá me puede decir que estoy equivocado, que son una de las premisas de la presentación era cuáles eran los grandes algoritmos que habían, o los grandes avances algorítmicos que habían afectado al desarrollo de la inteligencia artificial. Y para mí fueron la programación dinámica y los algoritmos aleatorizados. Hablando del lado computacional, hay mucha matemática por acá también, pero desde el punto de vista algorítmico, me parece a mí que son los grandes responsables del salto en las capacidades de la inteligencia artificial o del aprendizaje automático, de cosas así. Los algoritmos aleatorizados evitan seguir estrictamente unos pasos atrás de otros que sean siempre predecibles y sortean cosas. Juegan con el azar y prueban cosas que, en base a las cuales toman decisiones. Y con eso logran hacer cosas como procesar el lenguaje natural con sus millones y millones de datos que andan por ahí, que se están usando por ejemplo, el ChatGPT. Cosas para la visión por computadora, la criptografía. No vamos a entrar en detalles de cómo hacen eso, pero logran hacerlo. Voy a saltar de esto. Logran hacerlo de una forma que evita los problemas que nos había advertido gente como von Neumann. ¿Por qué? Porque no intentan resolver exactamente un problema, lo intentan resolver más o menos bien, digamos. ¿Y por qué todo esto que empezamos en 1928, hoy estamos hablando de esto? ¿Por qué estamos hablando hoy y no hace nosotros, ¿no? Porque nosotros estamos hablando de esto hoy y no hace 10 años. Si todo eso ya existía. Esto es un poco una opinión, no tiene por qué ser así, pero hay una opinión bastante generalizada de que el culpable de que la inteligencia artificial haya explotado en los últimos 10 años o menos es la capacidad de cómputo de los aparatos que tenemos hoy. No solo la capacidad de cómputo, la capacidad de transmitir datos y de almacenarlos. ¿Por qué? Porque históricamente la inteligencia artificial, o lo que sea que le llamemos así, ha tenido como un montón de momentos en los que se puso de moda. En su arranque ahí después de los 50s, después en los 80s, 90s, por ahí, principios de los 90, y luego ahora. Y en el medio tuvo momentos de invierno, le llaman, de la inteligencia artificial. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba en Facultad de Ingeniería, estaba haciendo el proyecto de grado, tenía una compañera que estaba haciendo un proyecto de grado también, año 96 creo, y que estaba trabajando haciendo un trabajo con redes neuronales en 1996, que ahora suenan por todos lados, pero en esa época ya estaba trabajando con eso. Y ella un día me dice, quiero terminar este proyecto ya. ¿Por qué? Porque no puedo dormir. ¿Por qué no puedes dormir? Porque cada vez que pruebo algo,
está mi computadora toda la noche haciendo ruido con el disco, haciendo y no puedo dormir. Yo creo que por eso la gente dejó de investigar en redes neuronales en los 90, porque la computadora no los dejaba dormir. Pero sobre todo porque el hardware que teníamos en esa época no estaba a la altura de las capacidades de la herramienta computacional. Y eso la hizo caer a la inteligencia artificial en ese momento. Hubo muchas decepciones, la gente no podía hacer todo lo que se imaginaba que podía hacer. Hasta que el hardware volvió a tener la capacidad suficiente para hacer cosas. Ahí hay una línea ahí que es la ley de Moore, dice, ¿no? La ley de Moore no es una ley, es una frase que tiró un computólogo, un tal Moore, que dijo, alguien que se dedicaba a diseñar microprocesadores, dijo, la capacidad de los microprocesadores, lo dijo en los 60, creo, o 70 por allá, no me acuerdo qué año. La capacidad la cantidad de transistores y la capacidad de cómputo de un procesador se va a duplicar cada 2 años. Tiró así un número. La verdad, sin demasiado. Dijo, fue el primero que creo que dijo, no tengo pruebas, pero no tengo dudas, dijo. Y fue bastante así, increíblemente. La capacidad de cómputo de los procesadores se duplicó más o menos cada 2 años desde los 70 hasta acá. Y eso se dice fácil, pero implica una explosión tremenda de la capacidad de cómputo y además que acá podemos ver, no sé si se ve bien la gráfica, esta gráfica es cuántas cuentas por segundo por dólar de costo de un procesador se puede hacer en según qué año, digamos. Y arranca ya por la máquina analítica, no sé muy bien cómo hizo eso, pero bueno. Pero si ven por ahí aparecen las primeras computadoras digitales en los 30s, 40s. Y después, aparecen los transistores allá en los 60s, 70s. Y luego los circuitos integrados a partir de los 70s. Y esto que se ve como una recta acá, no es una recta. Se ve como una recta porque esta gráfica tiene una escala logarítmica, se llama. Si miran acá, del lado, en el eje izquierdo, cada tramito de ese eje se multiplica por 10 el tramito anterior. Y eso hace que 1 centímetro allá arriba, en la parte más alta de la gráfica, sea 1000 o 10.000 o 100.000 centímetros en la parte más baja. O al revés, en realidad. Y esta forma de presentar los datos la usamos porque hace que podamos mirar esta gráfica. Podamos mirar todo juntos, si no sería muy, muy, muy alta. O las cosas que están muy cerca del cero serían muy, muy chiquitas y no podríamos verlas. Entonces, nos acostumbramos a mostrarlo así. Pero la verdad es que va contra nuestra intuición esto. Nosotros no sabemos naturalmente leer estas gráficas. Esa misma gráfica, si la miráramos sin una escala logarítmica, la miráramos con una escala donde todos los tramitos valen lo mismo en el eje izquierdo, se vería como una cosa así. Y ahí empieza a tener un poco más de sentido por qué es que estamos hablando de la inteligencia artificial de nuevo hace menos de 10 años. Porque si miramos esta gráfica, cualquier cosa de antes del 2010 o algo así, 2005, no importaba. Nos la podemos evitar.
Y esa trampa podemos caer que si ahora miráramos esa gráfica dentro de 5 años, podemos decir, mira, cualquier cosa antes del 2018 no importaba. No tenía ningún valor comparado con lo que tenemos hoy. Esa incapacidad de leer gráficas logarítmicas que tenemos, creo yo que es lo que está atrás de la sorpresa que nos estamos llevando con el ChatGPT. La sorpresa que nos estamos llevando es que la capacidad de cómputo del hardware que tenemos, de los aparatos, de las computadoras que tenemos hoy en día, de callado, va aumentando a esa velocidad. No solo la capacidad de cómputo, la capacidad de transmitir y almacenar datos, sobre los cuales nuestros algoritmos de inteligencia artificial aprenden cosas o manipulan. La cantidad de datos que se generan diariamente en la web o en Internet ha aumentado de esa manera, como se ve en esa gráfica, en los últimos 10 años. Para que se hagan una idea, un zettabyte, estamos hablando que ahí hay una proyección del año que viene y el siguiente, pero este año, el año pasado, había algo así como 100 zettabytes de información almacenados en alguna parte de la Internet. Acá hay una confusión entre los que se generan diariamente y los que se almacenan, que se generan 100 veces más datos de los que se almacenan en realidad. Pero los que se almacenan, a pesar de que son un 1 o 2% de todos los que se generan, igual llegan a ser arriba de 100 zettabytes. Un zettabyte es un billón de gigabytes, o sea, es decir, 1 millón de millones de gigabytes. Es algo que hace que si se pudiera almacenar todos esos datos en DVDs y los apiláramos, así chatitos, no así, así, tendríamos una pila de DVDs que llegaría a la Luna 23 veces. Esa es la cantidad de datos que hay aquí le llama la datasfera, o están almacenados en algún lado. Y cuando pensamos en eso, pasa a no sorprendernos tanto ChatGPT. Porque todo lo que está haciendo una cosa como ChatGPT es comprimirnos todos esos datos y nos los está poniendo de una forma en la que nosotros nos imaginemos que es un ser humano. Pero nos está comprimiendo todos esos datos en unos más o menos pocos datos en realidad, que son los que tiene ChatGPT a disposición. Y hay algunos otros elementos que ya nos tienen que hacer pensar un poco más. ¿Dónde están esos datos? Y también esto tiene que ver con la gran sorpresa que nos estamos llevando con la inteligencia artificial. Los datos pasaron de estar en nuestras computadoras o en las de nuestras empresas o de nuestras instituciones o universidades o liceos, etcétera, pasaron de estar ahí a estar en la nube. Es decir, en la computadora de otra persona o de otra empresa. Las empresas que no se dejan llevar tan fácilmente, si se fijan, son esa línea azul celeste que está ahí, más o menos mantienen sus datos. Pero nosotros, los consumidores, nos estamos desprendiendo de nuestros datos y se los estamos dando a la nube, y la nube los está absorbiendo todos. Y de ahí está sacando buena parte de la información que está utilizando para sorprendernos después.
¿Y todo esto para qué lo contamos? Hicimos un recorrido de 100 años para atrás, donde Hilbert dijo, che, ¿podemos decidir esto frente a una verdad? ¿Podemos aplicarle un método automático, mecánico y decidir si es realmente verdad o no? Hasta hoy, el gran cambio, eso ya lo que decíamos hace un rato, eso capaz que era inteligencia artificial, o era la primera pregunta de ¿existe la inteligencia mecánica o la inteligencia artificial? Y llegamos hasta hoy donde lo que tenemos es un salto brutal de no solo técnicas que han ido mejorando con el tiempo, sino sobre todo de capacidad de cómputo y de cantidad de datos que tenemos a disposición. ¿Y qué hacemos con todo eso? Volviendo a la última pregunta que nos habíamos hecho al principio de la presentación. ¿Qué enseñamos a los niños y los adolescentes y los jóvenes para que estén a tiro con la inteligencia artificial? ¿Qué enseñamos en las escuelas, en los liceos, en la propia universidad? Bueno, no, yo no tengo la respuesta a eso. No tengo idea, pero habiendo armado esta presentación, lo que pienso yo, y acá es una opinión como cualquier otra, es, bueno, la historia de la computación habría que enseñarla, porque nos saca la magia a la inteligencia artificial, nos muestra cómo hubo un crecimiento paso a paso y una construcción razonable y inteligente sobre cada una de las preguntas que teníamos anteriormente. Tendríamos que enseñar eso que tan difícil me fue explicarles que era una máquina de Turing. Tendríamos que enseñar cómo funciona eso y por qué eso representa una forma de resolver problemas de forma mecánica. Tendríamos que enseñar qué es un algoritmo, qué puede hacer un algoritmo, qué cosas no puede hacer un algoritmo. Capaz que es más difícil, pero creo que tendríamos que enseñar qué es la complejidad de un problema para que haya realmente una idea de que no es solo nuestra forma de resolver un problema la que es buena o mala. El problema en sí es intrínsecamente difícil o fácil. Tendríamos que enseñar probabilidad, tendríamos que enseñar estadística, que es lo que está atrás de todos estos avances. ¿Cómo tendríamos que enseñar esto? Hay un montón de experimentos que creo yo que están guiados más bien por la intuición, que es la de utilizar la robótica como una herramienta para hacer llegar a niños y adolescentes todo esto que estamos hablando. Hay un montón de gente haciéndolo y haciéndolo bastante bien y llegan a un montón de niños. No me queda claro si llegan a todos, no me queda claro si es la mejor forma de hacerlo, pero es una forma de hacerlo. Y agregué ahí quiénes deben aprender estas cosas. Y yo creo que todos. Yo creo que, para empezar, no sé si vieron, yo me dediqué a hacer dibujitos para esta presentación. Y no sé si notaron que son todos hombres. Y eso no es porque yo lo haya decidido, es porque todos los saltos que fui encontrando a medida que iba armando la presentación habían sido hechos por hombres, porque es una disciplina masculinizada y que ha dejado, yo no sé por qué y creo que nadie tiene muy claro por qué, ha dejado de fuera a las mujeres. Hace unos años que hay un montón de gente tratando de revertir esa situación y haciendo cosas para que eso no sea así. ¿Por qué? Bueno, creo que la respuesta es porque esto lo tienen que saber todos, toda la gente, porque es nuestra herramienta nuestra herramienta más poderosa actualmente, nuestra técnica más poderosa actualmente. Y eso
creo yo que la tienen que poder manejar todos, o todos los que quieran, y la tienen que entender todos o todos los que puedan. Y me quedo por acá. Frente al incremento exponencial del almacenamiento de datos, ¿qué prevé la academia ocurrirá con la evolución de la inteligencia artificial? Agrega, ¿solo podemos pensar en el desplazamiento del hombre por la máquina? Y luego concluye, ¿o existe una perspectiva alternativa? Ni la menor idea. Yo creo que mi intención final en esta presentación era contarles que no era mágico, digamos, que había una técnica y una tecnología detrás de esto. Y creo que así va a seguir siendo. No se va a desplazar al hombre, como dice, solo podemos pensar en el desplazamiento del hombre por la máquina. No, le va a sacar algunas tareas de encima, pero lo que quizás sí debamos pensar es que en esta gráfica, en el desplazamiento de algunos hombres y mujeres por las máquinas, digamos, de un conjunto de hombres y mujeres por las máquinas, y una concentración de las capacidades en algunos lugares, en algunos conjuntos de personas, en algunos países. No puse todas las gráficas, pero también en ese sentido es interesante ver cómo esos datos, dónde están guardados esos datos, en qué países están guardados esos datos. ¿Existe una perspectiva alternativa a estas cosas? Y bueno, sí, el futuro lo hacemos nosotros, así que esa perspectiva alternativa seguro que existe. No creo que sea sencillo, pero sí. Bien, gracias Javier, gracias Icada, gracias a la coordinación de quien también está presente, el doctor ingeniero Javier Mosecchi, que nos acompaña también hoy. Si no hay preguntas aquí presenciales, los vamos a invitar al próximo encuentro que se realizará la semana próxima, jueves 10 de agosto, en donde abordaremos fundamentos matemáticos de la inteligencia artificial a cargo de los compañeros Paola Barmolén y Marcelo Fiori. Así que bueno.